Pero de lo que habíamos comenzado a hablar la semana pasada era que cuando vamos a la escritura entendemos que soy miembro es algo que hace parte ya de un tema más amplio en la palabra de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Uno puede ser miembro de una asociación, uno puede ser miembro de una institución, uno puede ser miembro de muchas cosas, pero cuando vamos a la escritura encontramos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos miembros de la iglesia, y ese es entonces el tema más amplio. Y cuando comenzamos a hablar un poquitico acerca de la iglesia, dijimos que es nuestro Señor Jesús quien por primera vez usa este término en la escritura. De hecho, lo usa 2 veces, y las 2 veces que él usa este término lo hace para enseñarnos, para darnos a conocer algo un poco más claro y puntual acerca de la iglesia. La primera vez que él lo usa, lo hace para hacer referencia a la iglesia universal, esa iglesia de la que todo creyente hace parte. No importa la época en la que ha vivido, no importa el lugar en el que ha vivido, no importa el espacio donde ha estado, pero ha hecho parte de esa iglesia universal que claramente se encuentra expuesta en la escritura. Pero la segunda vez que nuestro Señor Jesús hizo mención de la iglesia, ya no lo hace de la misma forma, y lo hace ya es ahora hablando acerca de la iglesia local. Ya esa iglesia que de una manera más específica es vista, que puede verse en cualquier lugar. Esa iglesia que tiene un lugar específico, que está conformada por personas específicas en un tiempo específico. A eso entonces se le conoce con el nombre de iglesia local, y nuestro Señor Jesús habló de eso. Eso fue parte de lo que hablamos entonces el fin de semana pasado. Y hoy estaremos ampliando un poco más acerca de lo que es la iglesia, ¿sí? Estaremos viendo otro punto de vista de lo que es la iglesia, pero con el propósito de al final hablar acerca de la importancia de ser miembro de una iglesia, de lo que significa ser miembro de la iglesia. Ahora, teniendo entonces esto claro, permítame mencionarle un par de cosas que no es la iglesia, porque a veces uno espera que el término iglesia o el concepto iglesia esté muy claro en la gente de la iglesia misma. Pero cuando uno se va quizás a hablar un poco, cuando uno se va quizás a compartir un poco acerca de lo que significa la iglesia, lo que uno creía que debía estar claro realmente no lo es. Así que como para aclarar un poco más lo que es la iglesia, permítanme en este momento decir lo que no es la iglesia, ¿sí? Ejemplo, la iglesia no es un club. Hay personas que toman la iglesia como un club, ¿sí? Donde estoy allí porque me interesa, estoy allí cuando quiero y no estoy también cuando no quiero. Pero la iglesia no es un club. Tampoco la iglesia es una asociación benéfica, ¿sí? La iglesia se caracteriza por ayudar, la iglesia se caracteriza por hacer obras de misericordia, bendecir a otras personas, pero eso no significa que la iglesia sea una asociación benéfica, aunque personas se acercan a ella con la intención de esperar ayuda. La iglesia tampoco es un grupo abierto donde hay un interés común, o sea, que la iglesia no es ese grupo donde cualquiera puede pertenecer a ella, estar en ella porque comparte algo en común denominador, pero no más, ¿sí? Simplemente está en lo que le interesa y no está en lo que no le interesa. Tampoco la iglesia es un proveedor de servicios. También a veces las personas consideran eso. Van a la iglesia como si estuviesen yendo a un supermercado. Entonces, toman las cosas que son las que necesita y simplemente va, paga por ellas y regresa a su casa. La iglesia no es un proveedor de servicios, ni tampoco la iglesia puede ser vista como algo de lo cual nosotros podamos tomarlo a la ligera. La iglesia es algo mucho más importante que cada una de las cosas que hemos visto. Sin embargo, ¿sí? Les menciono esto porque aunque uno esperaría
que la gente tuviera claro lo que es la iglesia y también lo que no es, lastimosamente, aún entre los mismos cristianos, hay una vista muy particular con respecto a la iglesia. Muchos cristianos ven la iglesia de una manera que no es la que propiamente la Escritura ha enseñado. Permítame mencionárselo, solamente voy a leerle lo que algunos cristianos ven, cómo ven la iglesia o cómo se relacionan con la iglesia. Por ejemplo, algunos cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a la iglesia, pero sin unirse a ella. En otras palabras, hay personas que creen que ser parte de una iglesia es algo que debe ser parte de mi vida a lo largo de toda mi existencia hasta que muera, pero que no es necesario entrar a tener una relación más profunda con ella. Con el hecho de asistir está bien. Otros cristianos piensan que se puede separar el bautismo, esa orden dada por nuestro Señor Jesús en la Escritura, de la unión con la iglesia. O sea, yo me bautizo, hago parte de ese mandato de obediencia que está claramente establecido en la Escritura, pero unirme a la iglesia, eso ya es otro cuento. Ya eso es otra cosa. Si para mí está bien, lo hago. Quizás yo tengo algunas cosas que como que no me permiten unirme a ella, así que simplemente obedezco el mandato, pero no me uno a la iglesia. Otros cristianos consideran que pueden participar de la cena del Señor, pero al mismo tiempo sin estar unido a la iglesia. O sea, como si esas cosas se pudieran separar. Como que si la cena del Señor, fuera una opción para el cristiano, en el sentido de que la tomo, pero no hago parte de la iglesia. No he adquirido una responsabilidad mayor con la iglesia. Otros cristianos consideran que su vida en la semana, lo que viven de lunes a viernes, es algo que está separado del fin de semana, de la relación con la iglesia. En otras palabras, una cosa es mi vida en la semana y otra cosa es mi vida el fin de semana con la iglesia. Otros dan por hecho que no hay nada de malo, y esto lo hemos escuchado en muchos momentos decirlo al pastor Edwin, que no hay nada de malo en la costumbre de faltar a los cultos. O sea, si yo no puedo ir a un culto, pues está bien. O sea, ¿estoy obligado a ir a todos los cultos? ¿Es una obligación para el cristiano estar en todos los cultos? Pues bien, justamente por ver la iglesia de una manera equivocada, muchos terminan concluyendo que no hay nada de malo en eso. Si yo falto a un culto, está bien. Ahora, hay cosas que deberíamos tener el espacio, y justamente a lo largo de este mes estaremos profundizando un poco más para entender por qué cosas como esas no son correctas. Otros cristianos toman decisiones importantes en su vida. Decisiones como cuáles: trasladarse de una casa, aceptar un ascenso laboral o un traslado laboral, escoger una esposa, pero toman esas decisiones importantes de la vida sin considerar los efectos que esas decisiones traerán en la relación con la iglesia. Hay muchas personas que fácilmente se trasladan de casa sin considerar que eso ha afectado de una manera directa su relación con la iglesia. Por último, permítame decirle esto: otros cristianos no se dan cuenta que tienen una gran responsabilidad en el bienestar de la iglesia, el bienestar espiritual de la iglesia, y al mismo tiempo el bienestar de las personas que hacen parte de ella. ¿Y saben por qué es esto? Justamente porque a veces se ve la iglesia como ese lugar donde yo voy, tomo lo que necesito y me voy. Pero cuando vamos a la Escritura encontramos que no es así. La iglesia no es eso. Yo no puedo ir y simplemente beneficiarme de ella y ya. A mí me corresponde buscar el bienestar de ella, tanto espiritual como también el bienestar de cada una de las personas que hacen parte de la familia a la que Dios me ha unido. Ahora, la razón de que esto sea así es porque tenemos una imagen muchas veces incorrecta de lo que es la iglesia y de lo que significa ser miembro de la iglesia.
En medio de nuestra sociedad hay una iglesia que es la que impera, hay una iglesia que es como la que domina normalmente nuestra sociedad, nuestro mundo religioso, y nosotros vemos que en esta iglesia las cosas son así. La gente simplemente va cuando quiere, la gente simplemente va y toma de ella lo que quiere, pero cuando quiere soltarse, cuando quiere no tener una relación profunda con ella, simplemente lo hace y cambia y se traslada y no hay ningún problema. Pero en la escritura las cosas no son presentadas de esta manera. Cuando nosotros vemos la iglesia como algo de esta forma, entonces estamos teniendo una imagen equivocada. Yo creo que una imagen que nos puede ayudar un poco más a entender lo que es la iglesia y la relación con ella es la imagen que nosotros tenemos con la familia. ¿Nosotros cambiamos de familia constantemente? No, yo hoy no soy Rodríguez y mañana me convierto en Arbeláez, o pasado mañana no me convierto en Jiménez. No, yo soy de una familia y pertenezco a esa familia hasta mi muerte. Lo mismo es con la iglesia. En mi familia yo no estoy para simplemente tomar lo que a mí me interesa, lo que me gusta. Yo solamente voy a la hora del almuerzo, pero a la hora de comprar el mercado o pagar los servicios ni me aparezco. No, hay una relación que yo debo buscar a profundidad con ella y al mismo tiempo ser beneficiado, pero también preocuparme por el bienestar de ella. Ahora, teniendo entonces esto un poco más claro, permítame recordarle lo que hace 8 días definimos con respecto a lo que es una iglesia local. Hoy hablaremos de otra definición. No hay una sola definición que abarque todo el concepto de iglesia y lo que es ser miembro de ella. Pero permítame recordarle que hace 8 días mencionamos y que después aumentemos una definición más que creo que de manera muy lúdica nos va a llevar a comprender un poco más lo que es la iglesia. La definición que dimos hace 8 días fue esta: es la reunión particular de aquellos que profesan ser discípulos de Cristo, que se encuentran en un lugar específico bajo las normas establecidas por Cristo y dadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta es una definición un poco más, diríamos que teológica, es una definición un poco más elaborada, pero ¿de dónde sale esa definición? Pues bien, quiero invitarle a que usted tome su Biblia y vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo, cuando le escribe a las iglesias, varias de ellas que él fundó, pero también a otras que aunque él no fundó, tenía autoridad sobre ellas por ser apóstol, les escribe saludándoles más o menos de esta manera. Y es en el saludo donde él deja claro lo que es una iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y aquí es donde podemos comenzar a notar la definición: a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Sí? Y quizás nosotros podemos hacer la lectura de este texto y a simple vista no ver de dónde sale esta definición, pero permítame decírselo de dónde se extrae esta definición. Decíamos que la iglesia local es una reunión particular de aquellos que profesan ser discípulos. Y el texto nos dice que Pablo le está escribiendo a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Aquellos que son perfectos? No. Aunque en un sentido la palabra santidad sí indica eso, cuando es usada en este texto para hablar santos, no está queriendo decir a personas perfectas, sino a personas que han sido apartadas, personas que han sido tomadas y llevadas aparte para cumplir un fin. Entonces, ¿cuál es ese fin? Bien, lo que continúa diciendo el texto: a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, a todas aquellas personas que han profesado ser discípulos de Cristo. Por eso la definición es una reunión particular de todos aquellos que profesan ser discípulos de Cristo. Pero escuchen esto, que se encuentran en un lugar específico. Pablo les está escribiendo a los que están en Filipo. En el tiempo del apóstol Pablo, en cada ciudad
había solo una iglesia. No es como en el día de hoy que en cada ciudad hay muchas iglesias. En el tiempo del apóstol Pablo, por cada ciudad había solo una iglesia. Y él les está escribiendo a esa iglesia que se encuentra de una manera clara en un lugar específico, Filipo. Y dice con los obispos y diáconos. Resulta que cuando el texto, como hace 8 días lo dijimos, usa la palabra obispos, es para hacer referencia a pastores. Pero ¿quiénes habían establecido a los obispos y a los diáconos en ese lugar? Los apóstoles, con la autoridad dada por el Señor Jesús, y lo habían hecho para que estos hombres gobernaran la iglesia. De ahí entonces es de donde se tiene claro que la iglesia local está bajo las normas establecidas por Cristo y dada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Bien, de esa manera entonces mencionamos hace 8 días lo que es la iglesia. Pero ahora permítame comenzarnos a adentrar por una nueva definición, o otra definición más de lo que es la iglesia. Nuevamente les recuerdo, uno asumiría que la gente tiene claro lo que es la iglesia, que cuando se quiere hablar acerca del significado o concepto de la iglesia, la gente lo tiene claro. Pero realmente en una conversación casual, realmente no hay quizás el entendimiento de lo que es la iglesia. Por eso profundizaremos un poco más. Pero antes de definir lo que es la iglesia, permítame mencionarle un par de cosas con respecto a lo que es la iglesia. ¿Sí? Con respecto a aquellas cosas que nos permiten a nosotros llegar a una definición un poco más clara de la iglesia. Lo primero que quiero decirle con respecto a la iglesia es esto, ¿sí? Esto es enseñado claramente en el Nuevo Testamento y vamos a ir al texto o a uno de los textos que nos plantean esto. Pero lo primero que quiero que usted tenga presente es: la iglesia hace parte de un reino. La iglesia no es un organismo, o la iglesia no es una institución, o no es un grupo de personas que es una rueda suelta, que simplemente se ha creado a sí misma, o que simplemente ha sido el producto de la sabiduría del hombre. La iglesia es una institución que hace parte de un reino, que hace parte de algo mayor, que hace parte de algo más trascendente. ¿Y qué es eso? Un reino. ¿Qué tal si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12? Cuando nosotros nos ubicamos en este texto de la Escritura, vemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia. Le está hablando a una iglesia, y en este caso esa iglesia es la iglesia de Tesalónica. Así que, teniendo claro que es a una iglesia a la que el apóstol Pablo les escribe, escuche lo que dice este texto. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno. Este era un encargo, este era un mandato del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica. Y les decían: mire, la responsabilidad de ustedes es vivir de una manera que honra, una manera que es correcta, una manera que se debe vivir de acuerdo a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Escuche lo que sigue diciendo el texto. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios. Ellos debían vivir para honrar el nombre de Dios. Ellos debían vivir para exaltar el nombre de Dios. Debían vivir teniendo presente que era a Dios a quien ellos pertenecían. Pero escuche cómo termina este versículo. Dice que ese Dios os llamó a su reino y gloria. ¿Qué es entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos allí? Les está diciendo: miren, ustedes como iglesia deben vivir de una manera muy puntual. Esa manera la deben vivir así porque deben vivirla delante de Dios, pero por una razón clara y específica. Porque ahora ustedes han sido hechos parte del reino de Dios. Han sido parte de algo que es más grande que ustedes, que es algo más trascendente de lo que ustedes ven a simple vista. Aquí permítame compartirle cuál es el título de este mensaje: la iglesia
es de otro mundo. Y eso nosotros comenzamos a verlo con este texto. La iglesia no es algo que pertenece a este mundo. Nosotros constantemente estamos teniendo relación con cosas que pertenecen a este mundo. Los chicos tienen relación con las instituciones, los colegios, y allí ellos tienen que entender que esas instituciones están sometidas a unas características, normas, condiciones. Lo mismo que los adultos tenemos que ver constantemente con empresas, y allí también nosotros vivimos una parte de nuestra vida entendiendo que eso está sometido a este mundo. Pero cuando estamos hablando de iglesia, cuando estamos hablando de ese lugar específico al que el Señor nos ha hecho parte, debemos entender que nuestro Dios nos ha llamado a ser parte de algo que no es de este mundo, que no está regido por las normas de este mundo. Así que por favor tenga claro esto: la iglesia hace parte de un reino. Pero muy seguramente allí donde usted está le va a saltar esta pregunta a la cabeza. La pregunta es: ¿y cuál es ese reino? Bien, ¿qué tal si vamos a Apocalipsis capítulo 15 versículo 3? En este texto se nos aclara cuál es ese reino, y más que eso se nos aclara quién es el rey de ese reino. Miren la canción que en el Apocalipsis se describe, que es cantada por aquellos que estarán en ese momento iniciando esa nueva era, iniciando ese nuevo siglo con el Señor. Escuche: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Y por favor, mire la última frase de este versículo. Dice: Rey de los santos. En otras palabras, lo que este texto está diciendo es que hay un reino que claramente tiene ya allí un rey, que es quien lo dirige. Ese rey recibe gloria, ese rey recibe adoración, ese rey es exaltado. Pero ese rey es claro quién es él. ¿Quién? Nuestro Dios. Así que la iglesia, que hace parte de un reino, en ese reino es claro que hay un rey, como lo dice el texto de Apocalipsis. ¿Y quién es ese rey? Pues entonces el texto nos lo deja claro, que quien es el rey es el Dios Todopoderoso. Y quiero pedirle que usted vaya guardando esto, porque son estas cosas las que nos van a llevar a poder tener un poco claro, un poco más claro, la definición que vamos a dar de iglesia. Pero hay algo más. No solo la iglesia hace parte de un reino, donde en ese reino Dios es el rey. También Dios, como rey, ha establecido sus propias leyes. Nuevamente quiero pedirle que usted lo escuche. Dios, como el rey de ese reino al que pertenece la iglesia, ha establecido sus propias leyes. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10 versículo 16. En este texto encontramos la cita que el escritor de Hebreos hace de un texto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos habla que en un momento el pueblo de Israel fue desechado por su pecado, fue desechado por su continua desobediencia. Pero aunque eso fue así, desde antes de la fundación del mundo había un plan ya diseñado. Y en Hebreos 10:16 se nos dice que ese plan tendría en el futuro un nuevo pacto. Y escuche lo que dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y miren de qué tratará ese nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el autor de Hebreos? Pues bien, que ese reino al que pertenece la iglesia, donde Dios es rey, Él ejerce su reinado colocando sus propias reglas y leyes. Permítame, cito una situación de nuestros días. Muchos
han estado escuchando quizás por las noticias una situación que se está gestando y no ha sido todavía muy clara con respecto a lo que va a ser las pensiones, el régimen pensional de nuestro gobierno, ¿sí? Y nosotros estamos en un gobierno donde hay las personas que se les ha delegado la autoridad para que ellas decidan sobre nosotros. Pregunta: si ellos llegan a decidir algo sobre las pensiones que lo afecta a usted y a mí, y usted y yo no estamos de acuerdo, ¿nosotros podríamos entrar a cambiar las cosas? No. Lo que ellos como gobierno decidieron, así se cumplirá. Pues bien, con la iglesia mucho más. Nosotros hacemos parte como iglesia de un reino que tiene un rey que es Dios, pero ese Dios que es rey ejerce su reinado. ¿Y cómo? Estableciendo reglas, leyes, normas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bien, porque yo no sé si de pronto usted de alguna manera ve las cosas como el equipo pastoral y como algunas personas lo han visto. Como fue leído desde el principio, algunas personas tienen un concepto equivocado de la iglesia. Algunas personas creen que ser parte de la iglesia es algo que yo lo hago siempre y cuando llene mis expectativas. Yo lo hago siempre y cuando a mí me parezca. Yo lo hago siempre y cuando para mí represente una bendición. Pero cuando vamos a la escritura, encontramos que así no lo presenta la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios lo presenta de esta manera: cuando yo hago parte de una iglesia, yo no me estoy uniendo a ella, yo no me estoy sumando a la iglesia. Cuando yo hago parte de la iglesia que está descrita en el Nuevo Testamento, lo que yo estoy haciendo es que me estoy sometiendo a ella. Una persona que comienza a ser parte de una iglesia, lo que hace es que se somete a ella. ¿Por qué? Porque esa iglesia hace parte de un reino. En ese reino Dios es el rey, y Dios como rey ha establecido sus normas y leyes para ella. Así que cuando yo hago parte de una iglesia, yo entonces no llego a negociar. Yo no llego a decir, bueno, yo hago parte de esta iglesia, pero a mí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta esto otro, pero estas cosas no me gustan. Así que siempre y cuando esas cosas no estén, yo voy a estar allí. No, cuando yo hago parte de una iglesia, voy a entender que Dios ha establecido normas a las cuales yo me tengo que someter. Ahora, si de pronto en algún momento esto puede sonar un poco fuerte para algunos, recuerde algo que dijimos hace 8 días. La palabra sometimiento en la escritura no es negativa. Algunos tienen conflicto con esa palabra, pero la palabra someterse en la escritura no es algo negativo. Al contrario, cuando hay sometimiento hay una tremenda bendición para quienes lo hacen. Cuando yo me someto a la iglesia, cuando yo me coloco bajo las normas que Dios en su palabra ha establecido para la iglesia, allí hay bendición para mi vida. Ahora, le dije entonces que tuviera esto presente porque íbamos a llegar a una definición un poco más práctica de lo que es la iglesia. Permítame entonces le recuerdo esto para que lleguemos a esa definición. La iglesia hace parte de un reino. En ese reino Dios es rey, y Dios como rey en ese reino ejerce estableciendo sus leyes y normas. Entonces, ¿qué es la iglesia? Se lo voy a decir de esta manera: la iglesia es una embajada. Quiero pedirle que usted piense un poco en eso. Trate de traer a su mente lo que usted entiende por embajada. Pero mientras que usted comienza a pensar un poco en eso, quiero hablarle un poco de lo que es una embajada. Una embajada no es otra cosa que un lugar que está dentro de un reino o que está dentro de una nación, pero que no hace parte de esa nación. Solo representa a la nación a la cual pertenece. Eso es una embajada. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una embajada. Hace un par de años atrás, con mi familia, Dios nos dio la oportunidad de estar en una embajada en la ciudad de Bogotá. Fuimos a la embajada de los Estados Unidos, y cuando uno entra a ese lugar,
inmediatamente uno ve que las cosas cambian. Uno ve que afuera las cosas son de una manera, pero adentro las cosas son de otra totalmente. El idioma cambia, la arquitectura cambia, las cosas como se hacen en ese lugar cambian. Por ejemplo, voy a darle esto que nos pasó como experiencia. En Colombia, cuando uno dice que uno tiene una cita a las 9:15 de la mañana, ¿a qué horas es para el colombiano la cita? Bien, ¿sí? En la embajada americana, cuando a uno le dicen que la cita es a las 9:15, ¿a qué horas es la cita? A las 9:15, en punto. Así pasa con las embajadas. ¿Y por qué? ¿Porque son colombianos? No, porque las personas que están allí no son de Colombia, aunque están en el territorio de Colombia. Ese lugar, que es pequeño, es una extensión de la nación a la que pertenecen. Y la nación a la que pertenece esta embajada de la que le hago mención es de Estados Unidos. Así que las normas, la manera como funciona, la gente que está allí, toda es de esa nación a la que se pertenece. Esta semana, a finales de la semana pasada y a principios de esta, pasó una situación muy difícil en Venezuela. Creo muchos la conocen, especialmente los que tienen una relación muy estrecha con esta nación. Y saben que a finales de la semana pasada hubo nuevamente un intento de libertad, un intento de salir de esa situación tan compleja que se está viviendo allí en esta nación. Y uno de los que ha abanderado ese proceso para salir de esa situación ha sido un hombre que se llama Leopoldo López. Él estaba en una detención de casa por cárcel y tenía que cumplir una sentencia que le había sido dada por el gobierno venezolano. Pero en medio de todo el revuelo, creo que usted conoce más detalles de esa noticia, lo que pasa al final es que él sale de su casa y apoya o se suma a todo lo que está pasando en revolución en Venezuela. Cuando otra vez todo pasa y comienza a calmarse, resulta que el gobierno de Venezuela, el gobierno a través del presidente Nicolás, dice que él tiene que ser otra vez tomado y llevado a su casa cuando menos, o a la cárcel para terminar de cumplir su sentencia. Si usted conoce la noticia, sabe qué pasa al final. ¿Qué sucedió? Él fue y se metió, bueno, lo coloco con ese término, entró a la casa del embajador de España en Venezuela. ¿Y qué pasó? Nada, nadie lo puede coger allá. Ningún militar venezolano puede entrar allá, tomarlo y llevárselo para su casa o llevárselo para la cárcel. ¿Por qué? Porque ese lugarcito donde él está ahora, aunque es un territorio que está dentro de Venezuela, no es Venezuela. Ese territorio, ese pedacito está representando otra nación. Esa otra nación, ¿cuál es? España. Así que ahí nada le pueden hacer a él. Pues bien, cito esto para hablar de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Una embajada. Es un lugarcito, cuando estamos hablando de la iglesia local, es un lugarcito en este mundo, en medio de esta humanidad, que no hace parte de este lugar, que es una representación del reino de los cielos, donde Dios es rey y donde Dios ejerce con autoridad sobre ese lugar. Por eso entonces, lo que le decía hace un momento, nosotros a la iglesia no nos sumamos, no nos adherimos. Nosotros a la iglesia nos sometemos, porque esa iglesia tiene un rey que ejerce con autoridad. Eso es la iglesia, una embajada. Pero no podemos verla, como les decía hace un momento, como algo negativo. Al contrario, necesitamos verlo como algo positivo, porque es un lugar de refugio, porque es un lugar de bendición, porque es un lugar que me adelanta a mí, y alguien lo dijo con estos términos, es como si yo estuviese viviendo un tráiler de lo que va a ser la vida eterna. La iglesia es eso, es como un pequeño tráiler de la vida eterna. Cuando yo hago parte de la iglesia y me someto a ella, estoy viviendo lo que en parte viviré por toda la eternidad. Ahora, quiero invitarle a que usted me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20 en su primera parte.
Allí nosotros encontramos entonces que claramente se hace alusión a lo que ahora nosotros somos, entendiendo que la iglesia es una embajada. Escuche lo que dice 2 Corintios 20 en su primera parte. Somos pues, ¿qué? Embajadores. En otras palabras, nosotros no somos de aquí. El apóstol Pablo le está escribiendo ahora a otra iglesia diferente, y es la iglesia de Corinto, y les está diciendo: miren, nosotros no pertenecemos a este lugar, nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos una fuerte diferencia con las personas que hacen parte de este mundo. ¿Y cuál es esa diferencia? El apóstol Pablo la marca de esta manera: somos embajadores. O sea, representamos a alguien. Aunque nosotros estamos aquí, no somos de aquí, estamos representando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Según este texto, Cristo. Somos embajadores de Cristo. Pero escuche lo que termina diciendo este texto de 2 Corintios 5:20. Dice: y es, escuche las palabras, y es como si Dios mismo os exhortara sirviéndose de nosotros. Lo leo en una versión diferente a la Reina Valera, que es la quizás más común en esta mañana. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Nosotros no solamente estamos representando a Cristo, aunque entendemos que la palabra de Dios nos habla de la Trinidad y de que Dios es un Dios trino. La parte final del versículo nos está diciendo que además de representar a Cristo, Dios, ¿qué es lo que hace? El texto dice que Dios nos toma a nosotros y se muestra al mundo a través de nosotros. O sea que la manera como el mundo ve a Dios, lo ve a través de la iglesia. Lo hace es a través de la iglesia. Por eso la iglesia no puede ser tomada a la ligera. Por eso la iglesia no es algo más que hace parte de esta sociedad en la que nosotros estamos. La iglesia es un organismo que Dios ha creado, pero que es sumamente importante. Dios nos usa a nosotros para mostrarse al mundo pecador. Eso es lo que es la iglesia, una embajada. ¿Alguien quiere saber acerca del reino de los cielos? La iglesia. ¿Alguien quiere saber lo que el rey de ese reino enseña? La iglesia es la que lo transmite. ¿Alguien quiere saber quién es el que gobierna en el reino de los cielos? La iglesia se lo deja claro: quien gobierna es Dios. ¿Y por qué? Porque la iglesia hace parte del reino de Dios, donde Él es rey y Él gobierna con autoridad. Ahora, permítame entonces, ya en esta parte final de este mensaje, hablarle entonces con respecto a qué es ser miembro de una iglesia. ¿Qué es ser miembro de una iglesia? Y recuerde, estamos hablando de una iglesia local. Si partimos de lo que acabamos de decir, que la iglesia es una embajada, entonces quiero pedirle que usted tenga presente esto. La Biblia enseña de una manera sorprendente acerca de la membresía. Yo sé que a veces ese término puede sonar un poco raro, a veces ese término puede sonar como un poco descontinuado, como que no hace parte de la vida de la iglesia, pero la Biblia sí lo usa. Es más, la Biblia lo usa 23 veces en el Nuevo Testamento para hacer relación a esa unión tan estrecha que hay entre un miembro y la iglesia. Y uno dirá: ¿cuál es esa relación tan estrecha que hay entre el miembro y la iglesia? Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30. La escritura no muestra la relación entre miembro e iglesia como algo pasajero. Como cuando yo me coloco ropa, hoy me coloco la azul, mañana me coloco la roja y pasado mañana me coloco la verde. Hoy asisto a esta iglesia, pasado mañana a esta otra y la otra semana asistiré a otra. La Biblia no lo muestra de esa manera. Efesios capítulo 5 versículos 29 y 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Esta es la escritura que el apóstol Pablo le está escribiendo ahora a la iglesia de Éfeso, y está colocando la comparación de la relación que hay entre el hombre y la mujer. Pero dice: sino que la sustenta y la cuida,
¿Y cómo es ese proceso de sustentar y cuidar? ¿O de qué manera el hombre debe cuidar a su esposa? Pues bien, el apóstol Pablo continúa diciendo, como también Cristo a la iglesia. Esa es la relación. La relación tiene que ser una relación estrecha. Esa relación que nosotros vemos en la Escritura que existe entre Cristo y la iglesia. Pero nuevamente, no es una relación superficial. Terminemos de leer el texto. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Es una relación superficial? No. La Escritura muestra que al nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo, de esa iglesia local a la que el apóstol Pablo le está escribiendo aquí, que es la iglesia de Éfeso, dice que es una relación tan profunda que aún hasta hace parte de su carne, y como si eso fuera poco, hace parte de sus huesos, de lo que hoy se conoce con el nombre de tuétanos. Hasta allá está la relación con la iglesia. Por eso, permítame recordarle esto. El día que cualquiera de nosotros vaya a tomar cualquier decisión sobre su vida y esa decisión afecte la iglesia, ahí tendremos que colocarle un alto, tendremos que hacer una pausa en nuestra vida y presentarnos delante de Dios para ver si realmente esa decisión es la mejor para nosotros. Hay personas que no lo hacen así, y hay personas que la iglesia es tomada como algo más dentro de la sociedad, pero la Escritura no lo muestra de esa manera. Ahora, si estamos hablando entonces de lo que significa ser miembro de una iglesia, quiero invitarle a que usted lea Hechos capítulo 11, versículo 18. En este texto vamos a encontrar algo muy interesante. La iglesia de Jerusalén se encontraba en su proceso de expansión. Cada vez más Dios estaba añadiendo los que habían de ser salvos. Y en ese proceso de expansión llega algo sorprendente para ellos. Ellos consideraban que todos los que harían parte de la iglesia debían ser judíos. Pero cuando ellos comienzan a darse cuenta que no todos son judíos, no les quedó otra opción más que la que este texto dice. Escuche, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, o sea, de cómo el Espíritu Santo había llegado y había descendido sobre aquellas personas que no eran judías, pero que ahora comenzaban a ser parte de la iglesia, sigue diciendo el texto, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo que está pasando en el texto? La iglesia estaba dándose cuenta cómo Dios iba sumando cada vez más personas a ella misma. Y la única opción que a la iglesia como embajada le quedó fue recibirlos. Fue hacerlos parte de ellos. Fue reconocer que Dios era quien los estaba trayendo. Y cuando nosotros seguimos leyendo el texto, encontramos entonces que ahora a estas personas que estaban haciendo parte de esta iglesia, se les estaba entonces continuando con el mensaje, o se les estaba continuando y anunciando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En la práctica, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿O cómo podríamos nosotros decirlo en términos nuestros hoy? Algo como esto. Es como cuando el creyente llega a la iglesia y dice, hola, soy cristiano, he creído en Cristo Jesús, he puesto mi fe en Jesús. Después de que la iglesia observa eso, la iglesia dice, es cierto, damos fe de que así es. Por lo tanto, bautízate y periódicamente confirma esa decisión. ¿De qué manera? Con la cena del Señor. Eso es lo que en la práctica se está viviendo. Una persona, cuando hace parte de la iglesia, no simplemente hace parte de la iglesia para cumplir una serie de normas, sino para beneficiarse de las bendiciones que al interior de una iglesia puede encontrar. Porque yo creo que usted y yo podemos estar de acuerdo con esto. Unas palabras que nosotros las encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19. Yo quiero pedirle que usted las lea o que las leamos juntos para mirar si estamos de acuerdo,
para mirar si realmente es eso lo que pasa en nuestra vida al ser parte de la iglesia. Efesios 2:19 dice: así que ya no somos extranjeros. El apóstol Pablo, nuevamente hablándole a la iglesia de Éfeso, les está diciendo: miren, nosotros no pertenecemos a este reino. Éfeso era una ciudad que pertenecía al imperio romano, y lo lógico en palabras humanas fuera que el apóstol Pablo les estuviera diciendo a ellos: ustedes tienen que someterse al emperador, ustedes tienen que someterse a Roma. Pero el apóstol Pablo no les está diciendo eso. El apóstol Pablo les está diciendo: aquí, en este lugar donde estamos, en la ciudad de Éfeso, que pertenece al imperio romano, nosotros somos extranjeros y advenedizos. O sea, no pertenecemos a este lugar. Este no es nuestro lugar. Pregunta: ¿usted cómo se siente como parte de una iglesia? Usted, cuando ve su condición al ser miembro de una iglesia, ¿se ve como extranjero? ¿Se ve a usted como alguien que no pertenece a la sociedad en la que Dios ha decidido que usted viva? Sí, usted vive en un barrio, sí, usted pertenece a una empresa y trabaja en ella, o de alguna manera usted está en una institución donde está aprendiendo, sea colegio, universidad. Pero el verdadero creyente entiende que la iglesia es más que eso, y por lo tanto, aunque haga parte de todas esas cosas, definitivamente en el lugar donde está es extranjero y no pertenece a ese lugar. ¿Se siente usted así? Pues bien, si usted se siente de esa manera, es porque usted hace parte de un reino que tiene un rey que es Dios, y que Él impera, o Él ejerce su dominio con sus leyes, y que mientras que su reino se establece completamente, Él ha enviado una embajada para que usted haga parte de ella, y en ella usted se someta a ese rey y disfrute y reciba las bendiciones que significa ser parte de ese reino. El texto termina diciendo: sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero invitarle a que usted piense en esto que la Escritura nos plantea. Tomar la membresía como algo de una iglesia que es ligero, creo que es un error para el cristiano. Creo que así como el cristiano ha sido llamado para estudiar la salvación en la Escritura, así como el cristiano ha sido llamado para estudiar el perdón en la palabra de Dios, así como el cristiano ha sido llamado para profundizar en muchos temas que en la Escritura están claramente expuestos, también el cristiano, específicamente el cristiano verdadero, que entiende que Dios, cuando le salvó, le hizo parte no solo de la iglesia universal, sino de la iglesia local, está llamado a conocer a más profundidad el tema de lo que significa ser miembro. ¿Por qué? Porque hay una tremenda bendición para su vida, y es un tema que no puede ser tomado a la ligera. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ahora hace parte de una embajada del reino de los cielos, que nosotros la conocemos con el nombre de iglesia, pero donde Dios gobierna allí y nosotros nos hemos sometido a Él. Creo que es una tremenda bendición para nosotros poder ver las cosas o empezarlas a ver desde este punto de vista.